Y el día de hoy es un día muy especial, mis hermanos. Vamos a hacer una pausa en nuestro libro en el estudio de la palabra, de verso por verso, en el estudio de Apocalipsis. Vamos a hacer una pausa hoy. Y bueno, los seres humanos somos olvidadizos por naturaleza, ¿verdad? Fácilmente nos desenfocamos. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Por eso en el Antiguo Testamento vemos lo mismo de muchas maneras, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos, por ejemplo, la Santa Cena, el bautismo. Cada semana nos reunimos, recordamos constantemente las promesas cumplidas y las que están por cumplirse en Cristo Jesús. Y nos es necesario constantemente ver la Escritura y repasar y memorizar, ¿verdad? Entender lo que es nuestra salvación para no desenfocarnos, porque nuestra naturaleza es tomar crédito, el crédito que solo le pertenece al Señor. Por lo mismo, hoy quiero hacer un recorrido por la vida, muerte y resurrección del Señor, haciendo énfasis en la resurrección, para que recordemos nuestra riqueza y el precio de nuestra salvación, mis hermanos. Y finalmente terminamos con la cena del Señor, ¿verdad? En adoración, en gozo. Y más ahora cuando vemos que el día se acerca, ¿verdad? Estamos en estos últimos tiempos, tenemos que estar fieles, velando, esperando al Señor, porque Él viene a juzgar a vivos y muertos, va a establecer su reino, va a arrebatar su iglesia para sí, y el final de la historia humana está a la vuelta de la esquina. Es lo que estamos viendo en la palabra de Dios y es lo que estamos viendo cumplirse. ¿Dónde descansa entonces esta certeza, verdad? ¿Por qué es posible todo este plan de salvación, toda esta redención? Precisamente el plan de redención de nuestro Padre, Hijo, Espíritu Santo Dios, planteada antes de la fundación del mundo para gloria eterna de Dios. Descansan todas estas promesas ahí, en este precioso plan, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra esperanza. Y hoy yo titulé el mensaje Un recordatorio del plan de redención. Ese es nuestro mensaje de hoy. Un recordatorio del plan de redención. Y le pido a Dios que refresque tu corazón, refresque tu mente, refresque tu alma y te reenfoque una vez más. En la mayor parte del mundo eso es lo que se celebra hoy, la Semana Santa. Se recuerda la vida, muerte y resurrección del Señor, pero para algunos solamente es un ejercicio religioso o místico o supersticioso. Para otros son vacaciones, algunos descansan, otros se desenfrenan. Pero ¿qué debe significar para nosotros, mis hermanos? Para los que hemos confiado en Jesucristo, nuestro Salvador, los que conocemos su vida, muerte y resurrección. ¿Sabes qué debe significar para nosotros? Todo, todo. Lo más importante para nuestras vidas. Cristo es el autor y el consumador de la fe, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, en el que encontramos el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Dios, en quien podemos asegurar nuestro futuro eterno. La vida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Desde que fue encarnado en la Virgen María, anduvo en este mundo, sus sufrimientos, su arresto, su humillación, el dolor de su crucifixión, cuando entregó el Espíritu, fue sepultado, su poderosa resurrección, el que hoy esté sentado al trono, en el trono del Padre, a la derecha del Padre. Todas esas cosas son el cimiento de nuestra fe y de nuestras vidas, mis hermanos. Y son hechos reales que tenemos que tener presentes todos los días, en tu tiempo devocional, en tu hogar, cuando nos reunimos, en tus reuniones sociales, en tus estudios bíblicos. Cristo debe estar en el centro de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Cada domingo lo celebramos, por eso nos reunimos el domingo, ¿verdad? Exaltarlo, alabarlo, agradecerle. Cuando tomamos la comunión especialmente, que hoy vamos a hacer eso, ¿verdad? Recordamos su cuerpo partido, su sangre derramada por nosotros y recordamos que Él regresa. Y hoy queremos celebrar este momento que debió haber marcado nuestras vidas, que además define la historia humana y que afectó el universo entero, visible e invisible. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, se entregó por nosotros, pero resucitó poderosamente, algo que nunca antes se vio. Vamos a comenzar describiendo la justificación. Quiero comenzar describiéndote eso de una manera muy sencilla, porque eso sucedió en la cruz, ¿verdad? Y vamos a estar viendo parte de las cosas que están en su redención.
¿Qué es la justificación? Bueno, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo. En Él no hay una sola pizca de maldad. Por lo mismo, Dios demanda de cada ser justicia perfecta. ¿Quién es perfecto? Absolutamente nadie. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Jesucristo vino a cumplir toda justicia y toda demanda de la justicia de Dios como un ser humano. Ningún ser humano nunca la pudo cumplir. Por cuanto todos pecamos, necesitábamos a un ser humano, un héroe que lo hiciera por nosotros. El primer Adán transgredió la justicia de Dios. En él toda su generación, o sea, todos nosotros pecamos y quedamos cortos a la justicia de Dios. Pero en el último Adán, este último Adán cumplió la justicia a la perfección. Y cuando creemos en Jesucristo, cuando reconocemos nuestra incapacidad, cuando le entregamos nuestras vidas al creer el Evangelio, esa justicia nos es imputada. Somos vestidos de Jesucristo. Somos hechos justos, lo cual es un término jurídico, porque éramos culpables. Lo que el juez decía, es culpable, es reo de muerte cada ser humano. Pero en Cristo, por la fe, cuando confiamos en Él y somos vestidos de Él, somos declarados justos. Imagínate, declarados inocentes cuando no lo somos. ¡Wow! Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Son dos lados de la misma moneda. Entiende esto porque es doctrina básica para el cristiano. Debemos entender esto. Si tú eres creyente, ¿cuántos años tienes de cristiano? Bueno, pues los que tengas, debes saber que esto es doctrina básica y debes de tenerlo en tu mente, debes de saberlo en tu corazón. La justificación. Son dos lados de una moneda. La vida perfecta de Jesucristo, que nos es imputada a nuestra cuenta por fe, por misericordia de Dios, no por obras. Pero la otra cara es que para que esto sucediera, Cristo, vestido de nosotros, fue a la cruz del Calvario, como un ser humano, en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado. Sí, Jesucristo cumplió por nosotros la ley de Dios a la perfección, mientras vivió perfecto. Pero todavía había un problema. ¿Qué hacemos con los platos rotos? ¿Qué hacemos con lo que ya debemos? Con los pecados que ya cometimos, los que estamos cometiendo y los que cometeremos en el futuro. La justicia de Dios ya fue transgredida, Dios ya fue blasfemado, ya hubo pecado y la paga del pecado es muerte eterna. El juicio dice que somos culpables, hay un castigo. La ira de Dios está ardiendo con toda su furia contra el pecador, esa es una realidad. Hay enemistad contra Dios y el ser humano no puede hacer nada para calmar esa ira. La religión no sirve para nada. Las buenas obras para Dios, tus mejores obras, son trapos de inmundicia para Él. Cualquier sacrificio que quieras ofrecerle, de por sí todo lo que hay en el mundo le pertenece. Pero para esto, esta segunda cara de la moneda, la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? La justicia de Dios fue satisfecha. ¿De qué manera? Bueno, Él derramó su ira sobre Jesucristo. Dios en la cruz no solo puede perdonar y dar por inocente al culpable. ¿Entiende esto? Si Dios solamente hiciera eso sin la cruz, no sería un Dios justo. Si Dios dijera, bueno, pues por estas se las paso, no sería un Dios justo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si juzgara sin misericordia al ser humano, no sería un Dios amoroso. Ese es un gran dilema. Por eso, una vez más, ahí está la cruz. Jesucristo vino a salvarnos del juicio venidero, de la ira del juicio de Dios sobre el pecado y del pecador. ¿Cómo lo hizo? Recibió sobre sí mismo. Dios derramó su ira en la cruz del Calvario. Ahí se juntaron la misericordia y la justicia. La cruz es lo primero, la expresión máxima de la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Así de fuerte es el pecado. Así de terrible es romper la justicia de Dios. Pero al mismo tiempo la cruz es la expresión máxima de su misericordia, porque castigando a su Hijo nos manifestó misericordia y amor y abrió lugar a la reconciliación. En la cruz de Cristo, Cristo expió nuestros pecados. Eso debemos entenderlo, mi hermano. El punto de nuestra salvación y del Evangelio, el mayor problema que teníamos es la ira de Dios contra nosotros. Y en la cruz Jesucristo expió nuestros pecados. ¿Qué significa esto?
que Él pagó con su vida la multa, quitó de sobre nosotros la culpa, cargó sobre sí mismo el peso del pecado que nos estaba llevando al infierno. ¿Con qué lo pagó? Con su sangre. Cristo murió nuestra muerte. Y cuando hizo ese pago sucedió algo también que se llama propiciación. ¿Qué sucedió? La actitud de Dios cambió hacia nosotros. La ira estaba sobre nosotros, pero cuando Cristo pagó el precio, su ira fue aplacada. Estábamos en un terrible conflicto con Dios y el sacrificio de Cristo calmó la ira de Dios que estaba sobre nosotros. No debes olvidar eso, mi hermano. Derramó el juicio, derramó la ira sobre Jesucristo. Jesucristo pagó la multa y hoy somos aceptos delante de Dios. Si estás en Cristo, ya no hay rechazo, ya no hay conflicto. Hemos sido vestidos de la justicia de Cristo y Cristo, Dios nos mira como si mirara a su Hijo Jesucristo en toda pureza y santidad. Esa es nuestra posición. Restaurados a la comunión con Dios que se había roto en Edén y tenemos el favor de Dios para nosotros. Eso es imposible. El hombre nace en pecado y en maldad. Todos somos hijos de ira sin Cristo, pero solamente en Jesucristo, el camino y la verdad y la vida, recuperamos el favor de Dios. Eso nos debe recordar la cruz, mi hermano. Cuando tomemos al rato el pan y el jugo de uva, vamos a recordar su cuerpo partido y su sangre derramada por nosotros. Recuerda eso una vez más, porque es lo que hemos estado viendo desde el viernes. La cruz no es un adorno bohemio para joyas. La cruz no es un adorno en un templo renacentista. La cruz es un instrumento de muerte, un instrumento que representa humillación, dolor, vergüenza, castigo como ningún otro castigo. Nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero al mismo tiempo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, quien fue a la cruz no solo en nuestro lugar, sino como cada uno de nosotros. Piénsalo de esta manera y pon tu nombre ahí. Cristo subió a la cruz como si hubiera sido Chuy, con todos los pecados pasados, presentes y futuros, y recibió el castigo que Chuy debería recibir. Se vistió del pecado de Chuy y ahora por fe Él mismo viste a Chuy de su justicia. En Cristo hoy Dios ya no derramará su ira sobre Chuy, porque ya lo hizo sobre Cristo. Recuerda eso y pon tu nombre. La cruz también nos recuerda que nada podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos, nada. La separación que hace el pecado es eterna. Ni obras de justicia morales, ni aunque seas un moralista, ni aunque toda la gente hable bien de ti, porque puedes ser moralista pero no con respecto a tu relación con Dios. Ni por obras rituales, ni por obras éticas, ni por religión, ni por buenas obras, nada de eso sirve para salvarnos. El hombre es incapaz de justificarse a sí mismo. Necesita que un hombre perfecto lo justifique y ese es Jesucristo. Y nos recuerda que al haber creído en Él, al rendirnos a Él, al entender que el justo vino a morir por los injustos, hoy estamos crucificados en Cristo y ahí debe estar crucificado nuestra carne, nuestro viejo hombre. Y hoy debemos vivir para Cristo, no para nosotros. Porque Cristo murió y nosotros morimos con Él y ahora Cristo vive en nosotros. Y es una bonita manera de comenzar recordando esto, porque mi hermano, así de preciosa y gloriosa que es la cruz, ahí no terminó el plan de redención. ¿Sabe algo? Aquí no tenemos cruces con Cristo crucificado porque la cruz está vacía. Cristo no está ahí. Ninguna representación de Cristo, ningún vía crucis debería terminar con Cristo en la cruz, porque Cristo resucitó con poder y le fue dado nombre sobre todo nombre. Y hay promesas maravillosas implícitas en este poderoso evento. De hecho, sabes que la resurrección de nuestro Señor es lo más importante de la redención, porque marca su victoria completa. Marca su poder, el cumplimiento de cada promesa futura, cada palabra que sale de la boca de Dios que nos promete se cumple en la redención, la vida eterna, el reino eterno, el fin de la injusticia, el juicio contra los incrédulos. La resurrección de Cristo, mi hermano, es una esperanza real, no solo temporal. No para una vida temporal llena de problemas que te va a durar máximo, ¿cuánto? ¿80, 90? Si bien te va. El día viernes
Al día de ayer estuvimos en un funeral de una jovencita hermosa, muy joven, pasó de este mundo. No, las promesas de Cristo atraviesan esta vida temporal, mi hermano. Ahora recordemos cómo sucedió. Habiendo visto este preámbulo, quiero recorrerlo. Lo hemos visto antes, pero te digo, necesitamos recordarlo una y otra vez. Comencemos en la entrada triunfal, Domingo de Ramos se le llama, la cual no es para que pongas un pedazo de palma para la buena suerte y se vayan los embrujos, no es así. Nos recuerda cosas preciosas. Después de 3 años de ministerio, manifestando esta justicia, cumpliendo cada una de las profecías hechas por él, para la primera venida de Jesucristo, Jesucristo tuvo que haber cumplido al menos 300 promesas, más las que él va a cumplir para el futuro. O sea que lo que viene de Cristo en su segunda venida se va a cumplir sin duda, mi hermano. Y hay profecías que están por cumplirse y se están cumpliendo. Pero para que el Señor llegara por primera vez, hubo casi 300 promesas que él cumplió. Su nacimiento, el lugar de su nacimiento, la fecha, la manera en la que nació, toda su vida, toda la vida de Jesucristo fue completada en la palabra de Dios. Y todo estuvo bajo su perfecto cuidado soberano y su consejo, su providencia poderosa. Utilizó a creyentes, utilizó a enemigos, gente que no tenía ni idea, porque Él es Dios, cumpliendo sus planes. Y ese domingo los líderes religiosos debían haberlo estado esperando con una gran fiesta. Un evento anunciado 500 años atrás, alrededor de eso. Si ellos hubieran estado atentos a la palabra, las profecías ellos lo hubieran sabido, pero no les importaba. Estaban enfocados en su religión hecha de hombres y su propia vida. De hecho, la multitud lo recibe con cánticos mesiánicos, ¿verdad? Es un salmo, este salmo que se presenta ahí. Los líderes le dicen: Señor, míralos, repréndelos. Y el Señor les dice: si ellos se callan, las piedras van a gritar. Porque Él era el Mesías y se estaba cumpliendo esto precioso, la entrada del Mesías al templo, lleno de gozo, lleno de algarabía, risas, porque iba sobre un asno que nunca había sido montado, ¿verdad? Zacarías 9:9, dice Mateo 29, 4 al 5, eso es lo que dice. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Imagínate esta profecía cumpliéndose como todo lo que Dios está haciendo, como todo lo que te imaginas que Dios está haciendo a tu alrededor, que por estar distraído no te das cuenta. Pero el Señor haciéndolo en un ambiente de incredulidad, rebeldía y juicio, al pie de la letra sucediendo. El carácter del Señor, ¿cuál fue? En un burrito, humilde, en son de paz, anunciando perdón, la buena voluntad de nuestro Dios, para con una humanidad en tremenda necesidad de un Salvador. En su segunda venida no vendrá así, va a venir un corcel blanco a hacer justicia contra sus enemigos, ¿verdad? Y contra Satanás y sus secuaces. Pero observa la multitud, mi hermano. La multitud está feliz, pero había algo distinto en esta multitud que debes de checar. Esperaban un líder religioso, esperaban un Salvador terrenal que les regresara a su vida normal. ¿Te suena? Vamos a regresar a lo normal. Por eso la siguiente semana, de esa misma manera, en la Biblia, esa misma gente comenzó a gritar. Después de que gritó sana, gritó: crucifíquenle. Y eso es lo que debemos de aprender de ese momento. La actitud de hoy, ¿verdad? Yo no quiero un Dios que se meta en mi vida, que quiera gobernarme, que me diga lo que quiero hacer. Yo quiero uno que haga lo que yo quiero. Y si no lo hace, no importa, que haga milagros, que cumpla profecías, que hable bonito. Si no se ajuste a mí, crucifíquenlo, ¿verdad? Así muchos buscan un Salvador que les dé su mejor vida ahora. Pero el verdadero Salvador del mundo pide tu vida. Él te quiere completo a ti, no quiere ser tu medio. Él es el Dios, Él es el dueño. Y nos recuerda esto, cómo la multitud es caracterizada por eso, por la superficialidad de su corazón, mi hermano. La multitud tropieza con un Jesucristo real porque la multitud espera un reino terrenal. Lo que le preocupa es su incomodidad actual. Quiere un gobierno justo, quiere sus derechos humanos, quiere que le dejen vivir su mejor vida ahora. Pero no está consciente de su pecado, de su verdadero y más profunda necesidad, el perdón de sus pecados, un Salvador que le libre de la condenación eterna. No entiende que su necesidad más urgente es ser libertados
del pecado y ser justificados. Más allá de haber sido libertados de la opresiva e injusta opresión romana o de lo que estamos viviendo en este mundo caído, los discípulos son los que entienden a qué ha venido Cristo. Que el peor enemigo no es Roma o el coronavirus o un mal gobierno. El peor enemigo no es una situación política o una situación, es el pecado. Es el problema que tenemos con Dios. Eso entendemos los discípulos, que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Y así el Salvador entró a Jerusalén, encuentra un templo invadido por ladrones, religiosos hipócritas, gente muy religiosa, pero que no conocía a Dios. Y Jesús tuvo que limpiar el templo por segunda vez, saca latigazos de nuevo a la gente y dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ese día, el 9 de Nisan del año 30 después de Cristo, su entrada triunfal. Los estudiosos, escribas, fariseos deberían haberlo sabido, o lo sabían y lo ignoraron. Acuérdate de algo: creer en Dios no es cuestión de evidencia, creer en la palabra no es cuestión de evidencia, prueba de mil maneras que es la palabra de Dios. Es una cuestión de fe o de malvada incredulidad. Y el Señor se encuentra con un sistema religioso corrupto, incrédulo, hipócrita, estéril. No conocieron el día de su visitación. Qué terrible, mi hermano. Es como si Jesucristo haya estado entre nosotros o esté hoy aquí entre nosotros y tú te vayas como si nada hubiera pasado. No conociste el día de tu visitación. Y ellos finalmente fueron juzgados. Como la iglesia de nuestros días, ¿verdad? Que está invadida por los ídolos de este mundo, materialismo, el yo, el ego, donde Cristo ya no es el centro de la persona. Ahí viene el Señor y la iglesia no ha conocido, parte de la iglesia no ha conocido el día de su visitación. Ahora, siguiente semana, la crucifixión. Lo vimos el viernes. ¿Cuántos de nosotros estuvimos el viernes pasado aquí? Aquí estuvimos, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso, no voy a ahondar mucho en eso, pero tuvimos la oportunidad de acompañar a Cristo en sus últimos días de su vida sobre esta tierra. Vimos que fue traicionado, abandonado por sus discípulos, examinado, declarado justo, ilegalmente sentenciado, ejecutado de la manera más horrible. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? De este mal terrible. Vimos todo lo que pasó. Entregó el Espíritu y dijo: consumado es, la deuda está pagada. Y en ese momento dice la palabra, Colosenses 2, 14 al 15: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero como te mencionaba, su muerte en la cruz, mi hermano, no solo tiene un impacto temporal, sino que es un impacto eterno. Pero para que esto sea o fuera oficial en el juzgado eterno, tuvo que suceder algo: la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hablemos ahora un poquito de esa resurrección, recordémosla y entendamos nuestro tesoro, entendamos que no somos una religión X, vamos a ver eso, sino que somos seguidores de un Cristo vivo y resucitado. Número 1, la resurrección es un hecho histórico que la palabra de Dios confirma. Acuérdate de eso la próxima vez que pienses en Jesucristo. Él no es un personaje histórico que hizo algo heroico y murió y nos dejó una leyenda. Cristo no se quedó crucificado, no se quedó en la tumba, resucitó y nadie jamás va a encontrar sus huesos porque Él vive. Alguien creo que comentó en Facebook, en algún lugar, en algún momento, ¿verdad? No de aquí de la iglesia, pero decía: si murió Cristo, ¿eso significa que Dios murió? Claro que no, porque Cristo jamás dejó de ser Dios. Tenía dos naturalezas. Sin embargo, era un ser humano y murió como ser humano, pero en su deidad jamás podía haber muerto. Como ser humano sufrió nuestros dolores, vivió nuestras debilidades, fue tentado como nosotros porque tuvo que identificarse para cumplir la justicia de la que hablamos. Jamás pecó y murió como ser humano, pero encomendó su espíritu al Padre. Dice la palabra Filipenses, y lo leyó mi hermano al principio: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre,
Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hechos 2, 23 al 24 dice: Pedro, dando testimonio de la resurrección de Jesucristo, por cierto, dice esto: fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era ¿qué? Imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ahí mismo Pedro lo llama el autor de la vida. Murió como un hombre mortal moriría, pero siendo Dios resucitó con poder, venciendo a la muerte. El peor enemigo fue vencido por él. Puedes visitar cualquier tumba de otro líder religioso y vas a encontrar sus huesos, pero jamás vas a encontrar los restos de Jesucristo. Él vive y reina y sigue sosteniendo el universo y sostiene su iglesia. Cristo partió la historia en dos. Sus seguidores trastornaron el mundo en el que vivieron. Política, sociedad, cambiaron. Cristo impactó el mundo. El mundo jamás volvió a ser el mismo después de Jesucristo. Por eso la resurrección es el acontecimiento más importante. Sin ella todo lo que hacemos es vano. ¿Entiende eso? Si la resurrección de Cristo no está en nuestra predicación, no está dentro de la iglesia, lo más que podemos tener es una lista de máximas morales. Eso es lo que dicen los progresistas, que la Biblia son máximas morales. Es un manual de cómo no ser tan infeliz en un mundo como el que vivimos. Sería como un instructivo de cómo vivir pleno por 80 años y tratar de morirte lo más viejo posible. Tendríamos una mera religión, una filosofía. Tendríamos una filosofía humana, un grupo de superación personal. Tendríamos un club social de amigos. Pero ninguna de esas cosas es el cristianismo, mi hermano. Por eso el cristianismo es diferente del cielo a la luna. Porque no solamente está validado en un libro sin igual como la Biblia, sino que está confirmado por la resurrección de Jesucristo, quien no dijo ser un maestro, él dijo y reclamó ser el Hijo de Dios, Dios mismo, la imagen misma del Padre, quien resucitó de los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. ¿Qué si no hay resurrección de los muertos entonces? Pablo les escribió a un grupo de falsos maestros que minimizaban la resurrección de los muertos. Si tú quitas la cruz, la resurrección de los muertos, no tienes una iglesia cristiana, así de sencillo. Y estos falsos maestros estaban haciendo eso. Dice 1 Corintios 15, 13 al 15. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si los muertos no resucitan, dice 1 Corintios 15, 32, comamos y bebamos, mañana moriremos. No tiene sentido esta vida. Por eso hay tanto suicidio. Por eso el mundo no tiene sentido, porque ha rechazado a su creador. Pero precisamente por eso intentamos agradar a Dios. Por eso nos negamos a nosotros mismos. Por eso no nos entregamos a nuestros pecados. Por eso no vivimos como el mundo vive, mi hermano. Porque el Señor viene y le rendiremos cuentas. ¿Qué hizo el pecado? Dejó al ser humano en tinieblas, autodestruyéndose, sentencia de muerte, condenación eterna para cada ser humano que nace y nacerá. Y de eso se trata el Evangelio. Vino a vencer el pecado y a la muerte Jesucristo. Y lo ratifica porque se levantó de la tumba. Si Él se hubiera quedado en la tumba, nada habría cambiado, mi hermano. Sería un héroe más de la historia. Ese es el mensaje central del Evangelio. Cristo resucitó, venció a la muerte y al pecado. Por eso pon atención a lo que escuchas en estos falsos profetas y en esta cuestión. Este rollo del Evangelio de mi mejor vida ahora, de declarar y todas estas cosas que nada tienen que ver con la Biblia, que se reducen a tener dinero, salud y prosperidad, que solamente está conformada a principios materialistas falsos de este mundo. Es falso. ¿Por qué?
porque sencillamente nada trajiste a este mundo y sin duda nada te llevarás. Pero el Evangelio de Jesucristo promete eternidad, porque Cristo resucitó. Cosas importantes, mi hermano. En el Evangelio no cabe la reencarnación, un mundo reciclándose por la eternidad. No, hay un fin. En el Evangelio verdadero, en la Biblia verdadera, no cabe la aniquilación. ¿Qué es eso? Que simplemente dejaré de existir. En el Evangelio no cabe el panteísmo. ¿Qué? Me voy a morir y me voy a convertir uno con la madre naturaleza. No, la Biblia nos promete algo muy claro. Un día todo ser humano resucitará, buenos y malos, y habrá un juicio, unos para vida eterna y otros para condenación. Daniel 12, 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y quien quiera puede decir, pues quién ha muerto y ha regresado, para decir que es verdad. Te lo acabo de decir, mi hermano. Jesucristo resucitó y da testimonio de su palabra. Millones de testigos han dado su vida por esta verdad. Nadie entrega su vida por una mentira. Por eso estamos llamados a vivir piadosamente, a hacer luz en las tinieblas, a considerarnos extranjeros y peregrinos, a saber que este mundo no es tu hogar, mi hermano. Que a todo lo que el mundo le llama bendición no necesariamente lo es. Nuestra herencia celestial nos espera. Y esa es la gran diferencia del cristianismo a toda religión y filosofía, mi hermano, creada de la imaginación del hombre. Todas las religiones humanas están basadas en mi esfuerzo para automejorarme, para trascender, para alcanzar a Dios, para alcanzar mi propia justificación delante de Él, para vivir aquí lo mejor posible. Pero el cristianismo no es así. El cristianismo es lo contrario, es Dios iniciando, viniendo a buscar y salvar lo que se había perdido, consumando nuestra salvación, amando su creación, sacrificándose por ella, resucitando con poder, para luego venir y traer un reino inconmovible y eterno. Veamos los 4 evangelios, mi hermano, los hemos visto antes. ¿Qué son los 4 evangelios? Toda la Biblia, de hecho, pero los 4 evangelios, ¿sabes qué son? Relatos oficiales, documentos legales que confirman los hechos innegables de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, especialmente su resurrección. Son testimonio fiel de la verdad. Son 4 cámaras viendo de diferentes ángulos. Acuérdate de esto, mi hermano. La Biblia no tiene contradicciones, tiene lectores superficiales. Y las diferencias entre los testimonios de cada evangelio son precisamente lo que lo validan, no la que lo invalidan. 4 personas poniéndose de acuerdo suena sospechoso, pero 4 personas hablando de lo que simplemente vieron ratifica el testimonio de ellos. 4 ángulos. Repasémoslo rápido. Para que Cristo resucitara debería quedar establecida su muerte legal, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hubo muchas mentiras que salieron, ¿no? Que Jesús pues realmente no murió sino sobrevivió, que se robaron el cuerpo, que luego inventaron una resurrección, ¿verdad? Y después se murió de muerte natural. Bueno, el Evangelio de Juan deja establecido que no fue así. En primer lugar, los soldados, quienes eran expertos en ejecutar, para eso vivían, para matar gente, sabían cuando una persona estaba muerta. Dice Juan 19 al 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? No, lo normal es que un cuerpo muerto no sangre, pero ¿qué sucedió? La lanza rompió el pericardio, brotó la mezcla de sangre y agua de un corazón que literalmente explotó de angustia y sufrimiento. Y Juan lo menciona para que médicamente quedara establecido que Jesús estaba muerto. Después fue embalsamado, fue sepultado y quedó establecido oficialmente en los evangelios. Juan 19. También Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. José de Arimatea fue quien valientemente finalmente se decidió a dar testimonio de su fe y ofrece este sepulcro. Y Jesús, gracias a eso, no fue sepultado, no fue echado a la fosa común, sino que cumplió una profecía más este hombre. Embalsamado con 100 libras de este compuesto. Imagínate, todo herido. Ya vimos eso el viernes, de qué manera fue herido el Señor.
No es lógico que hubiera despertado y hubiera sobrevivido, hubiera caminado algunas millas para irse con sus discípulos. Fue puesto en un sepulcro nuevo para que nadie dijera que había otro cuerpo ahí, ¿verdad? No solo eso, guardias romanos también que sabían que tenían que cumplir con sus obligaciones, si no eran fuertemente castigados, se quedaron ante la tumba para resguardarla. Dice Mateo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿verdad? Rompiendo, eso fue en sábado, rompiendo ellos el mismo sábado y contaminándose, porque realmente no les interesaba. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el posterior error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y la guardia oficialmente deja establecido que Cristo fue muerto y enterrado. Y la piedra es puesta no para que Jesús no saliera, sino para que nadie entrara y según ellos no se robaran el cuerpo, ¿verdad? Cada evangelio nos muestra eso. Los que pusieron a cuidar quedaron como muertos cuando hubo un terremoto y aparecieron ángeles. Después les pagaron para que ellos dijeran que no había sido así. Pero cada evangelio testifica oficialmente que el domingo el sepulcro estaba vacío. Había ángeles del cielo, había soldados, había hombres y mujeres viendo una tumba vacía. El Señor resucitó el primer domingo, el primer día de la semana, el domingo, perdón. Y cada domingo consecutivo, por los próximos 4 domingos, el Señor se aparece a sus discípulos vivo. Razón por la cual nos reunimos los domingos. Si alguien te ha preguntado, es por eso. Por eso nos reunimos en sábado. Porque cada domingo celebramos la resurrección del Señor. Porque es más importante que la consumación de la creación en sábado, la restauración de la creación en domingo por Cristo. Mateo 28 dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, ¿verdad? Obviamente Cristo no necesitaba la roca removida para salir, pero era también un testimonio oficial de que los que llegaran vieran que la tumba estaba vacía. Dice el Mateo 28, 6 al 8, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor y vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de ustedes a Galilea, ya le verán. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y ¿sabes qué? Jesús resucitó en un ambiente donde ninguno de ellos creía en la resurrección, ninguno de sus discípulos. Todos ellos requirieron de una ayuda extra porque no creían que esto hubiera pasado. Creían más los enemigos, ¿verdad? Pero para negarlo. Fíjate, nos dice que se presentó vivo a las mujeres, dice Mateo 28, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellos acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Juan nos dice que primero llegó María Magdalena y estaba tan triste que decía, ¿dónde está mi Señor? Llena de amor, pensando que se lo habían robado. Pero estos detalles son importantes. Se abrazan a sus pies porque no están viendo un espíritu, como mucha gente, falsos maestros dicen, no, resucitó en espíritu. No, era un cuerpo diferente, glorificado, pero un cuerpo. Fíjate, Juan nos da otros detalles. Juan 20, 3 al 7. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón, Pedro, y entró en el sepulcro, vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que no hubo nadie, eran muchos trapos con los que los enredaban, ¿verdad? Mucha tela. Jesús no se pudo haber soltado y si alguien se robó el cuerpo debieron haber dejado todo desordenado. Sin embargo, esto nos da la imagen de que las vendas simplemente como si alguien se hubiera desvanecido quedan ahí y el sudario del Señor Él mismo la dobla mostrando que Él resucitó, ¿verdad? Más adelante Juan menciona que ese mismo día el Señor se presenta a sus discípulos
les muestra las llagas, dicen, estamos viendo, es un fantasma, es una aparición. No, 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 soy una aparición, soy yo, Jesucristo resucitado. Y le enseña sus llagas de sus manos y su costado. Y no solo eso, nos dice que come delante de ellos. Un espíritu no come, ¿verdad? Incluso después en la aparición con Pedro, cuando lo restaura la comunión, él mismo les prepara pan y comida, y parte el pan con ellos. No era un producto de su imaginación. Cristo resucitado en cuerpo y espíritu, quien se presentó en una de estas semanas a más de 500 personas a la vez, ¿verdad? 1 Corintios 15, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, ¿verdad? Hablando Pablo en aquellos tiempos. Entonces, recuerda eso, mi hermano, siempre menciono eso, pero no es que alguien dijera que es que sí, yo sé que resucitó, lo siento aquí cerquitita y aquí oigo su voz, aquí, mira, aquí en mi cabeza. No es que quedó su imagen en una tortilla, no, o en una imagen así, en la humedad. Cristo se presentó vivo durante 40 días, comiendo con ellos, instruyéndolos, aclarándoles lo que no habían entendido, dándoles el fundamento de nuestra fe. Hechos 1, 1-3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 30 o un mes y 10 días, enseñándoles la palabra, dándoles mandamiento, enseñándoles este Nuevo Testamento. Los comisiona antes de irse, les da la promesa del Espíritu Santo para que fueran testigos fieles. Dice Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Solamente se adora a quien es Dios. Jesucristo era Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes qué implica la resurrección de Cristo también, mi hermano? Que no estamos solos, que Él sigue siendo la cabeza de su iglesia. Por supuesto que no estamos llamados a estar sentados en una banca, sino a predicar el Evangelio, a instruirnos y discipularnos. Y después de esos 40 días, ellos lo vieron con sus ojitos ascender a los cielos, con la promesa de que regresaría, como lo vieron irse. Dice Hechos 1-8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo que ha sido tomado de ustedes al cielo. Tienes que subrayar eso y guardarlo, porque está por venir. Así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. El regreso de Cristo, mis hermanos, es parte fundamental de su resurrección. ¿Lo estás esperando? Vienen las nubes por nosotros. Primera de Tesalonicenses, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Te das cuenta? Esa es una rápida revisión de que Jesucristo resucitó. Por último, quiero hacer un recorrido rápido y sencillo de lo que implica doctrinalmente, ¿verdad? Que tus pecados, mis pecados hayan sido perdonados al haber sido resucitado por Él. ¿Qué implica la resurrección del Señor? Número 1, la resurrección es la factura, la prueba oficial de que el sacrificio de la cruz fue aceptado como un pago total por nuestros pecados. O sea, Cristo pagó la deuda y el pago fue acepto. Y el acta, como lo leímos, de los decretos y demandas en nuestra contra está cancelada. Si Jesús no hubiera resucitado, mi hermano, como dijo Cristo, seremos los más miserables, la culpa estaría sobre nosotros. Pero hoy estamos completos en Cristo, porque Él resucitó. ¿Vives como alguien que ha sido libertado de su pecado? Piensa en eso.
Número 2, implica que si Él vive, aunque muramos en esta vida, resucitaremos junto con Él. Es verdad, mi hermano, nos seguimos enfermando. A mí me dio corona en noviembre y sobreviví, gracias a Dios. Tenemos los mismos problemas que todo el mundo. Nos desgastamos, envejecemos, podemos morir, ¿verdad? Si el Señor no viene antes. Pero nuestra esperanza rebasa este mundo temporal, mi hermano. Nuestro cuerpo quizá muera, como Cristo murió, pero también resucitará, como Cristo resucitó. Y estamos esperando ese día, porque Cristo venció a la muerte, y si estamos en Cristo recibiremos este cuerpo nuevo y viviremos por la eternidad. Miren lo que dice Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué significa eso? No son palabras religiosas vacías. Romanos 8:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Habrá creyentes acá en los que vive el Espíritu Santo? Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Si tú estás en Cristo, mi hermano, tu vida verdadera va a comenzar cuando terminen tus miserables 80. Nuestro cuerpo aquí es limitado, mi hermano. Y qué triste sería que la vida fuera lo que vivimos en este mundo caído. ¿Dónde está tu esperanza? Un incrédulo no tiene esperanza, no tiene propósito, pero nosotros sí. Número 3, porque Cristo vive, tenemos esperanza y un fuerte y firme consuelo que veremos a aquellos que amamos y que murieron en Cristo. Esto es precioso, mi hermano. Encárgate de eso, mi hermano. Predícale a tus hermanos en Cristo, no tus hermanos en Cristo, perdón, a tu familia cercana. Predícale a aquellos que amas. No les sirve de nada tu amistad carnal o tu lealtad carnal si no les predicas a Cristo. Si llega a haber un funeral, como te digo, en el que estuve, qué tristeza es llegar a ese funeral y no tener la certeza de que alguien está verdaderamente en Cristo y está en el cielo. Y yo sé que el mundo entero lo primero que pone, ya está en su santa presencia. ¿Cómo saben? La única manera de estar seguros que alguien está en su santa presencia es que hizo a Jesucristo el Señor de su vida. Por eso ora por aquellos que amas. Predícales el Evangelio, modélales el Evangelio con tu vida. Que ellos vean en ti que Cristo en verdad vive, porque esta es una de nuestras esperanzas. Todos aquellos amigos y amados que murieron en Cristo viven hoy en Cristo y los vamos a volver a ver cuando vayamos a casa. Dice 1 Tesalonicenses: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. ¿Verdad? Es triste despedir a alguien en un funeral, pero qué triste sería más no tener esa certeza y no tener más que cortos momentos de felicidad que este mundo te da, promesas vanas de este mundo, pero tener la promesa preciosa de ver cara a cara a nuestro Rey. Número 4. Su resurrección nos impulsa a serle fieles y obedientes. Ese lo hemos visto otras veces. Dice 2 Corintios: así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Dado que entendemos que nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Un día vamos a dar cuentas delante de este tribunal exclusivo para creyentes. No es para condenación, pero sí recibiremos recompensa o sufriremos pérdida, si fuimos buenos o malos mayordomos de todo lo que el Señor nos confió. Porque ponte a pensar en eso, mi hermana y mi hermano. ¿Cuánta gracia ha derramado sobre ti? ¿La podrías contar? ¿Cuánta gracia Dios ha derramado sobre ti, mi hermano? ¿Y tú crees que no te va a pedir cuentas de eso? Lo va a hacer. Por eso nos preocupamos de vivir de la manera que Él le agrada. Y debemos dar cuentas por la rica y abundante gracia que Él nos va a dar. ¿Qué papel juega la resurrección de Cristo en tu fidelidad y obediencia? Número 5. Porque Él resucitó, creemos en su promesa de que regresará por nosotros.
Dice Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Esa es una promesa directa del Señor, viene por nosotros. Número 6, porque resucitó, regresará a reconquistar este mundo, y nosotros reinaremos con él. Ya lo cantamos. Hebreos 10, 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice Apocalipsis 2, 26 al 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. 1 Corintios 6, 2, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Penúltimo, tendremos un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo. No más pecado, no más tendencia a la maldad, no más muerte. Dice 1 Corintios 15, 53 y 54, nuestros cuerpos mortales, este cuerpo, tiene que ser transformado en cuerpo que nunca morirá. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Esa es la prueba de su poder, mi hermano. Una promesa de una resurrección poderosa y un cuerpo como el de Cristo, algo muy especial. Octavo, la resurrección nos promete que no moriremos jamás. Un día ya no habrá muerte. Ese es nuestro peor enemigo. 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el más poderoso enemigo. Mucha gente lo intenta tapar diciendo, pues es lo normal, nacer, morir, nacer, reproducirse y morir. Pues es lo normal. Si fuera normal, ¿por qué dolería tanto? Si fuera normal, ¿por qué se siente hasta que tu perrito se muera, se siente horrible? Imagínate un hijo, imagínate tu madre, tu padre, aquellos que amas, algún buen amigo. No, ¿sabes qué es el pecado? La prueba de que hemos pecado y que hemos transgredido la ley de Dios. La prueba de que todos y cada uno de los que nacemos tenemos sentencia de muerte por el pecado. Pero por la resurrección de Cristo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que el mismo lugar de los muertos será echado al lago del fuego por la eternidad. Y la muerte y todos sus efectos nocivos, destructivos, desaparecerán. Y todo será restaurado aún mejor que en Edén. Apocalipsis 21, Él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. ¿Quién está hablando ahí, mi hermano? Jesús. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Y por último, su resurrección es la evidencia y el sello de que todo lo que Jesús dijo e hizo es verdad. Con eso comencé, mi hermano. Sin la resurrección de Cristo, nada de esto sería. Si Cristo no hubiera resucitado, si estuvieran enterrados sus restos, nada tendría sentido. Ni sus palabras, ni sus milagros. Sería solamente alguien que a lo mejor le hubieran hecho un monumento o un memorial. Pero Jesucristo no está ahí. Con esto debemos cerrar, mi hermano. El cristianismo no es una filosofía. No son tradiciones. No son ritos o religión. El cristianismo es una persona que vive. Y Él te llama a que lo conozcas, a que te relaciones con Él, a que aprendas a amarlo, a obedecerlo, a adorarlo, a servirlo, a que estés listo para ver su rostro, mi hermano. De eso se trata el cristianismo. Nuestro Salvador está sentado en su trono y está entre nosotros en su Espíritu Santo y viene muy pronto. ¿Estás consciente de eso? Necesitas conocer la palabra. ¿Cómo entenderás estas promesas? ¿Cómo vivirás por fe si la fe viene por el oír la palabra de Dios? ¿Cómo la vas a entender? ¿Cómo vas a convivir con Él si no es a través de ella? ¿Cómo vas a poder alejar de ti esa perspectiva mundana que no sabes si el día de mañana te toca el Señor
llevarte con Él. ¿Cómo podremos llegar a la madurez como iglesia si no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba? ¿Cómo nos convertiremos en una iglesia responsable si no estamos conscientes de que vamos a dar cuentas? De que nuestra fe será probada y que los hipócritas no pasarán la prueba. ¿Cómo conocerás al Padre si no valoras la iglesia local que Él dejó para esto? ¿Cómo entenderás que Dios no te está pidiendo fervor religioso? Dios no te está pidiendo que vengas y cumplas con requisitos y que le des sobras. Dios no te está pidiendo una membresía, legalismo. Dios no te ofrece experiencias místicas o emocionales. Dios no ha dejado ritos o religión. Dios ofrece una nueva vida y es lo que te da en una relación con Él, que te transforma y te hace libre. ¿Eres libre? Pregúntate eso, ¿eres libre? Cristo vive y está entre nosotros, mi hermano. Nuestra manera de vivir necesita cambiar. No podemos seguir viviendo para el aquí y el ahora. Necesitas dejar de ver la iglesia como un grupo religioso, como tu religión. Cristo vive y se hace presente cada vez que nos reunimos aquí. Quizá tú te pierdas cada domingo de su visitación. Yo procuro no. Y procuro decirle cada domingo: Señor, por favor, manifiéstate a mi corazón en primer lugar. Quiero verte entre nosotros, Señor. Necesitas estar atento. Tu vida depende de que conozcas su voluntad. No puedes seguir solo buscando tus deseos egoístas y tratando a Dios como tu ídolo, como un medio. Necesitas conocerlo, amarlo, seguirlo, obedecerlo. La relación más importante que tienes aquí es tu relación con Jesucristo vivo y resucitado. Todas tus relaciones familiares, todas, absolutamente todas, un día van a terminar, pero no tu relación con Él. Necesitas morir a ti mismo, entregarte a Cristo resucitado, convertirse en su discípulo. No decir: sí, yo hice la oración, sí conozco de Dios. Eso no te va a salvar, mi hermano. No lo ignores. No tengas una apariencia de religión. Conócele, porque está por venir. Mira las señales. Él te puede llamar a su presencia. Sé temeroso de Dios, por favor. Asegúrate de que tu vida, tus recursos, tu familia, lo que eres, esté girando en torno a Él, porque eso es lo que Él está esperando de ti, no menos. Dios vomita a los tibios, ya lo vimos. ¿En qué lugar de tu vida está Cristo? Y si no está en el centro, significa que no estás consciente de que Él está vivo y resucitado. Si no estás haciendo tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no destruyen, los ladrones no miran ni hurtan. Si no tienes la perspectiva correcta. Y si no vives para la gloria de Dios, sino para ti mismo, sigues muerto en tus delitos y pecados. Si no has caído en cuenta de que Jesús está vivo y resucitado, hazle hoy el Señor de tu vida. Hoy te invito a que lo consideres, mi hermano, y que clames a Él y que te entregues a Él de una vez por todas, porque Él podría venir en este instante o podría venir por ti. Romanos 10, 8 al 11. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Hoy es el día, mi hermano. Este es el Evangelio, no es otra cosa, pero necesitas rendirte a Él. Ven a ser justificado. Ven a que la actitud de Dios sobre ti cambie. Sin Cristo tienes un grave problema con Dios, que nada puedes hacer por eso, pero en Cristo puedes ser justificado, puedes ser perdonado. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, confiesa a Dios como tu Señor y Salvador. Quítate del trono, ríndete ante Él. Deja a un lado tu orgullo, tu soberbia, y ríndete ante Él. Créele, porque está en juego tu vida. Cristo no se quedó en la tumba, mi hermano, y manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, y está por regresar y va a juzgar a vivos y muertos. Y si no lo tienes como abogado, entonces no irás al cielo. Jesucristo es el único camino al Padre. Solo a través de Él puedes obtener perdón y vida eterna. Ríndete a la verdad, hermano. Él es una persona. Conócelo, síguelo. ¿Qué dices? ¿Quién está dispuesto a darle la espalda a la mentira de su perverso corazón y a seguirlo valientemente? ¿Habrá alguien dispuesto, mi hermano? Estas no son palabras religiosas, son las palabras y las promesas de Jesucristo. ¿Habrá alguien?
Si Cristo no resucitó, nuestro cristianismo es una farsa. Somos dignos de conmiseración. Nuestra fe sería inútil, seríamos mentirosos, culpables de nuestros pecados. Pero si el evangelio que creíste o que crees creer no se trata de esto, no has conocido el evangelio correcto. Vamos a orar, mis hermanos. A cada uno de ustedes hoy nos toca tomar la cena del Señor. Gracias a Dios, providencialmente nos tocó este día hacerlo. Este solo es jugo de uva, pero representa la sangre derramada por ti, el pago. Por eso comencé con la justificación. Y pidámosle a Dios. Hay un único requisito que yo te pido si vas a tomar la cena del Señor: que hayas entendido esto. No se trata que no hayas pecado, te lo repito. No se trata de que, no, es que en la mañana me enojé con mi esposa, o me enojé, hizo esto y aquello, ya no puedo tomarlo. No, esas son obras. Eso es religión. No, está diciendo, si tú en verdad has creído esto que te acabo de decir, si tú crees que Jesucristo resucitó, si le has entregado tu vida, no si tienes una religión, no si eres simpatizante. Piénsalo en tu corazón. Si vives para ti mismo, si la palabra de Dios no significa nada para ti, probablemente sigas muerto y no tengas vida. Entonces comienza por ahí. Dile: Señor, dame hoy vida, Señor. Y hoy quiero comenzar, Señor, al tomar esto, recordar mis pecados, la gravedad de mi maldad en contra de ti, Señor. Que en verdad yo era reo de muerte y digno de toda tu condenación y de tu ira, Señor. Y que no era la buena persona que yo me consideraba, y que yo no era la persona que a todo mundo le caía bien, y que el Señor tenía que recibirme. No, Dios, yo blasfemé tu nombre, Señor. Y por mí, Chuy, y menciona tu nombre, por mí, tú fuiste a esa cruz del Calvario a morir. Yo debía haber estado ahí, Señor. Pero tú fuiste en mi lugar, Señor. Y por eso te adoro por la eternidad, y lo creo, Señor. Y reconozco que sin ti, Señor, nada hubiera podido haber hecho por mí, Señor. Y creo que tú resucitaste, Señor. Creo que vives y que estás sentado a la derecha del Padre. Y creo que hoy estás aquí, Señor. Y creo que hoy estás aquí en mi corazón, Señor. Y no por una cuestión emocional, sino porque tu Espíritu Santo habita en mí al haberme dado vida. Mientras meditamos en esto, voy a leer Isaías 53, 1 al 4. Haz memoria de esto, medítalo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo. ¿Para qué le deseemos? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí cuando tengan el pan, mientras meditemos en esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Esa noche fuiste entregado, Señor. Puesto el gozo delante de ti, Señor, menospreciaste la humillación, el dolor, el hecho de que 600 soldados, Señor, se burlaran, te escupieran, te lastimaran, el hecho de que los líderes religiosos te rechazaran, Señor, el hecho de que te golpearan, Señor, y te lastimaran sin ninguna razón. Al hombre más bueno, al hombre más perfecto, más misericordioso, al Dios altísimo, al Dios eterno, increíble, Señor. Solamente hay un Dios como tú, Señor, pudiendo habernos tomado, Señor, y haber deshecho todo con un solo movimiento, Señor. No lo entendemos, pero lo creemos, Señor. En la parte de arriba tienes el pan, y parte el pan. Mientras lo partes, mientras lo masticas, recuerda que el molido fue por tus pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, gracias, Padre, porque pagaste el precio, Señor. Propiciación fue hecha, Señor. La ofrenda fue dada, Señor. Pagaste, Señor, mis platos rotos. Pagaste la deuda, Señor. Y la moneda fue tu sangre, Padre. La ofrenda fuiste tú mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, tu cuerpo fue partido y hoy tenemos libre entrada al Padre. Tu sangre fue derramada, Señor, y hoy tenemos reconciliación, perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Haciendo memoria del Señor y meditando en estas palabras, puedes tomar la copa. Así pues, todas las veces que comas este pan y que bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Medita en estas palabras, mi hermano. La muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Porque Él vive, porque Él está resucitado y porque viene por nosotros, por una iglesia fiel y leal. Vamos a hacer un canto y nos despedimos.
bendito, Manuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Y su nombre, Jesús el Mesías, sobre todo es. Nombre sobre todo, el Dios eterno eres tú, mi Jesús, solo tú, Señor, a ti mi Rey, sobre todo es. Dios eterno eres sobre todo, Señor Jesucristo. Lleva la gloria y la honra, Señor. Lleva nuestra adoración, nuestra admiración. Lleva nuestras vidas en obediencia, Señor. Y que tu rostro vivo, resucitado, Señor, resplandezca sobre nosotros, Padre. Bendícenos, bendice a cada familia aquí presente, Señor. Y gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.